El 19 de marzo de 2002, varios agentes rompen la puerta de un apartamento en Londres. Están buscando a un técnico informático de 36 años que trabaja reparando ordenadores para pequeñas empresas. Para todos los que lo conocen, esto no tiene ningún sentido. Pero lo que ha estado haciendo durante los últimos 13 meses es algo que nadie en toda la historia había hecho antes. Desde su habitación en Londres ha entrado en 97 ordenadores del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa y sobre todo de la NASA. Y lo que encuentra dentro de esos servidores son cosas que no tendrían que estar ahí, cosas que no aparecen en ningún archivo público, cosas que desaparecieron antes de que pudiera descargarlas. El fiscal que se hace cargo del caso lo llama el mayor hackeo militar de todos los tiempos. Pero, ¿quién era realmente ese hombre? ¿Por qué alguien que ni siquiera tiene antecedentes acaba en el centro de todo esto? Y sobre todo, ¿qué encontró dentro de los sistemas más protegidos del mundo? Este es el misterio de Gary McKinnon. Para entender cómo un escocés termina entrando en los servidores militares más importantes del mundo, hay que retroceder a 1966. Gary McKinnon nace en febrero de ese año en Glasgow, una de las ciudades industriales más importantes de Escocia. Desde pequeño le interesan dos cosas, las máquinas y el espacio. Quiere saber cómo funciona todo lo que tiene un cable y, al mismo tiempo, qué hay exactamente más allá del cielo. Y el momento que va a marcar el resto de su vida llega en 1980. Cuando Gary tiene 14 años le regalan su primer ordenador, una Sinclair ZX81. No es potente ni fácil de usar, tiene muy poca memoria, no tiene monitor propio y normalmente se conecta a una televisión. Pero tiene algo que para Gary lo cambia todo. Por primera vez puede escribir su propio código. Así que empieza a pasar horas delante de la pantalla aprendiendo solo. Crea pequeños programas y videojuegos sencillos, casi todos ambientados en el espacio. Y en ese proceso descubre algo que marcará el resto de su vida, que los sistemas se pueden explorar, entender y, si tienes la suficiente paciencia, manipular. Con los años, la curiosidad en el espacio se mezcla con otra obsesión, los ovnis. Gary no se limita a ver películas, busca casos, informes, teorías sobre encubrimientos. Está convencido de que hay información oculta sobre extraterrestres. En los años 90, Gary se va a Londres buscando más oportunidades profesionales. No tiene estudios universitarios, pero sus conocimientos prácticos en informática le permiten trabajar como administrador de sistemas y técnico de soporte en varias empresas. Hace bien su trabajo, pero fuera del horario laboral, su atención está en otra parte. Internet se está expandiendo rápidamente, y en los foros Gary encuentra lo que llevaba tanto tiempo buscando. Testimonios reales de antiguos militares que hablan de objetos que desaparecieron, proyectos secretos y fotografías espaciales modificadas. Y entonces, el 9 de mayo de 2001 en Washington, el investigador Steven Greer organiza una conferencia llamada Disclosure Project que va a cambiar las cosas para Gary. Casi 400 personas, entre pilotos, controladores aéreos, operadores de radar y personal militar, aseguran haber visto objetos que no pueden explicar. Y entre todas las declaraciones hay una que Gary no puede quitarse de la cabeza, la de una mujer llamada Donna Hare, que había trabajado durante años como técnica en el laboratorio fotográfico del Centro Espacial Johnson de la NASA. Hare cuenta que un día estaba revisando unas imágenes y vio algo que le llamó la atención, un punto blanco y redondo con una sombra debajo. Inmediatamente le preguntó al técnico que estaba a su lado qué era eso. Él bajó la voz y le dijo: "No puedo contarte nada, pero sí, hemos visto cosas". Y hay algo más. También explica que en otra ocasión uno de sus compañeros le enseñó una fotografía donde se veía claramente un objeto con forma de platillo. Según ella, este tipo de fotos nunca llegaban al público, las borraban antes, de forma sistemática, siempre en el edificio 8. Para Gary, lo que ha contado Hare es importante, porque ya no se trata de un rumor en un foro, sino de una persona que ha trabajado dentro de la NASA, que está asegurando que dentro había un procedimiento habitual para retocar fotografías satelitales antes de publicarlas. Gary piensa que si esas historias tienen algo de verdad, la información tiene que estar en algún sitio. Y en ese momento ya sabe suficiente como para entender que muchos de esos sistemas están conectados a Internet, lo que significa que hay una probabilidad real de llegar hasta ellos. Gary no es ni de lejos alguien entrenado para hacer esto, pero tiene tiempo y una conexión a Internet, y eso le parece suficiente para intentarlo.
Durante el año 2000 empieza a prepararse en serio. Estudia técnicas para entrar en sistemas informáticos, lee manuales especializados y guías de seguridad, experimenta contra servidores públicos y redes de prueba. Poco a poco va entendiendo que prácticamente todos los sistemas en esa época están mal configurados. Entrar no requiere ser un genio, solo hace falta encontrar esa puerta abierta. A comienzos del año 2001, McKinnon decide pasar de la teoría a la práctica. Empieza a escanear direcciones IP vinculadas al gobierno americano, con un pequeño programa que él mismo adapta en Perl, un lenguaje de programación muy común en esa época. El script se dedica a recorrer miles de direcciones buscando una sola cosa: puertos abiertos en los sistemas. Uno de esos puertos es el 139, un canal de comunicación que los ordenadores usan para compartir información dentro de la red. El problema es que muchos sistemas lo dejan activo y mal configurado por defecto, y cuando eso pasa, se convierte en una puerta abierta para cualquiera que tenga los conocimientos suficientes. Al principio, Gary no esperaba encontrar demasiado. Al fin y al cabo, los servidores militares estadounidenses deberían tener niveles de seguridad muy altos. Pero lo que aparece en su pantalla es lo último que esperaba ver. Muchos sistemas del ejército ni siquiera tienen contraseña. Están encendidos, conectados, sin protección. Gary simplemente tiene que instalar un programa llamado Remotely Anywhere en cada ordenador, que le permite controlarlos a distancia. Desde ahora puede hacer prácticamente cualquier cosa: ver el escritorio, mover el ratón, abrir archivos, ejecutar programas. Las puertas están abiertas. Gary empieza a entrar en esos sistemas uno tras otro, con cuidado, sin tocar nada. Pero cuanto más explora, más claro tiene que la seguridad de esas redes es un desastre. Al cabo de solo unos días, ya está dentro de ordenadores del ejército, la marina, la fuerza aérea, el departamento de defensa y la NASA. Un técnico informático desde Londres ahora tiene acceso completo a los sistemas militares más importantes de Estados Unidos. Puede moverse entre ellos y abrirlos como si fueran suyos. Gary pasa horas explorando cada noche, y para reducir el riesgo de que alguien lo detecte, aprovecha la diferencia horaria y se conecta a la madrugada cuando apenas hay actividad en los sistemas. Con los meses, todo se vuelve mucho más serio. Gary acaba teniendo acceso a 97 ordenadores de instituciones militares y agencias federales. Consigue incluso permisos completos de administrador, lo que significa que puede ver prácticamente todo lo que hay dentro. Un año entero, una sola persona, sin recursos profesionales ni herramientas sofisticadas, consigue moverse por los sistemas de la primera potencia mundial. Hasta ese momento, Gary ha estado actuando en silencio, pero en una de sus conexiones, en lugar de limitarse a observar, decide dejar un mensaje. Vuestro sistema de seguridad es una basura. Soy solo, seguiré generando disrupciones al más alto nivel. En su cabeza es una mezcla de indignación y provocación. Quiere dejar claro que las defensas de esos sistemas son ridículas, y que alguien desde fuera ha podido entrar sin ningún problema. Pero ese gesto tiene consecuencias inmediatas. Hasta ese momento, los accesos pasaron bastante desapercibidos. Sin embargo, un texto así en un servidor militar obliga a los administradores a ponerse a investigar. Durante las semanas siguientes siguen apareciendo más mensajes parecidos en redes de la NSA, la Marina, el Departamento de Defensa y el FBI, lo que deja claro que hay alguien que lleva meses moviéndose por sus sistemas. Y mientras los agentes del gobierno empiezan a revisar registros de acceso, Gary sigue buscando lo que lleva meses persiguiendo. El testimonio de Donna Hare le había dado un punto de partida claro: el edificio 8 del Centro Espacial Johnson. Así que, usando la misma técnica de siempre, consigue acceso a la red del centro y empieza a escanearlo en busca de sistemas vinculados a ese edificio. La mayoría están bien protegidos, nada que ver con lo que había visto en los sistemas militares, pero Gary solo necesita encontrar uno sin protección y lo encuentra. A través de ese ordenador consigue cambiar los permisos de red y acceder en el resto de los sistemas del edificio. Lo que va encontrando dentro lo deja sin palabras. Imágenes de la Luna con una resolución que nunca había visto antes, documentación sobre tecnología aeroespacial, archivos que no existen en ningún sitio público. Pero todavía no ha encontrado lo más importante. Lleva ya varias horas conectado y sabe que en poco tiempo los empleados empezarán a llegar a sus puestos. Lo normal sería cerrar la sesión y marcharse, pero decide conectarse a un ordenador más. En el escritorio de esa máquina hay dos carpetas: procesado y sin procesar. Gary se queda mirando la pantalla un momento y hace clic en sin procesar.
Lo que aparece son imágenes satelitales tomadas desde el espacio, y son enormes para los estándares de principios de los años 2000. Para hacerse una idea, una foto en 1080p de buena calidad pesa alrededor de 1 megabyte, y estas pesan casi 200 veces más, lo que significa que con el módem de 56K que tiene Getty, descargar una sola tardaría unas 20 horas. Aún así, empieza a abrirlas, reduciendo la resolución para poder verlas más rápido. Son las 7:59 de la mañana. Los empleados del edificio 8 están a punto de llegar y el tiempo se acaba. Al principio parecen fotografías normales de la Tierra, pero entonces aparece algo. Un cilindro alargado suspendido en el aire, con lo que parecen ser cúpulas en la parte de arriba, en la de abajo y en los laterales. Es un ovni. Getty sabe que si consigue descargarlo tiene una evidencia real, así que inicia la transferencia. El archivo es enorme y su conexión lentísima, y mientras observa cómo avanza, en el edificio 8 uno de los empleados acaba de llegar a su oficina. Se sienta frente al ordenador y nota que algo en la pantalla ha cambiado. En unos segundos la sesión se interrumpe. Getty revisa su ordenador esperando encontrar al menos una parte del archivo, pero la imagen ha desaparecido completamente. La única prueba que tiene es su recuerdo. Durante esas semanas, Getty no para. Sigue entrando noche tras noche buscando algo más. Hasta que en otra sesión, mientras revisa sistemas de la Marina, da con un archivo que también le parece extraño. Una hoja de cálculo de Excel que se titula Oficiales no terrestres. Lo abre y encuentra una lista con nombres y rangos militares organizados en columnas. Las categorías son las de siempre, mayor, capitán, coronel, pero los nombres no coinciden con ningún registro público que Getty pueda encontrar. Los busca en internet y en bases de datos militares accesibles y no aparece ninguno. El archivo tiene además una segunda pestaña con el título Transferencias de nave a nave, con registros de movimientos de material entre distintas embarcaciones cuyos nombres tampoco aparecen en ninguna base de datos pública. Con la idea de encontrar algo más, Getty empieza a buscar términos como energía libre, antigravedad o propulsión avanzada. Revisa correos, documentos técnicos y presentaciones guardadas con la esperanza de encontrar algo que confirme lo que cree, pero no encuentra nada más. A finales de 2001, los mensajes que Getty había dejado en los servidores empiezan a tener consecuencias reales. Los administradores de varias redes militares detectan conexiones nocturnas, algunas máquinas ejecutan procesos que nadie recuerda haber instalado, y los equipos técnicos del gobierno se ponen a revisar todos los registros de acceso en busca de una explicación. En varios sistemas aparece el mismo patrón, conexiones remotas de madrugada y un programa instalado que no debería estar allí, Remotely Anywhere. Al rastrear la licencia de ese programa encuentran una dirección de correo electrónico, y a partir de ahí reconstruyen el camino. Pronto consiguen rastrear la IP desde donde vienen todos esos accesos. La dirección no es de Estados Unidos, es del Reino Unido. Con eso, el caso deja de ser un problema técnico y se convierte en algo mucho más serio. Un ataque desde el extranjero en las redes militares más importantes del mundo. Las autoridades estadounidenses comparten la información con la Unidad Nacional del Crimen del Reino Unido. Después de 13 meses, Solo ya no es solo un rastro digital, ahora tiene un nombre y una dirección. En la madrugada del 19 de marzo de 2002, agentes tiran la puerta de Getty McKinnon. Lo detienen y se llevan sus ordenadores, discos, CDs. Todo sale esa misma noche en un avión rumbo al Pentágono. En el interrogatorio, la policía británica le dice que si confiesa, probablemente no va a recibir más de 6 meses de servicios comunitarios. Así que Getty acepta. Reconoce haberlo hecho, aunque insiste en que nunca quiso causar daños. Simplemente buscaba pruebas relacionadas con ovnis, que en su opinión deberían ser públicas. Él da por hecho que el tema queda resuelto ahí. Pero no es así. Solo unas semanas después, Estados Unidos lanza una orden de arresto internacional. Para Washington, lo que ha ocurrido no es un incidente menor. Un ciudadano extranjero ha entrado repetidamente en redes militares sensibles en el periodo más delicado de las últimas décadas, justo antes y después del 11 de septiembre. Y el Pentágono está dispuesto a llevar el caso mucho más lejos. El proceso queda en manos de la Oficina Federal de Virginia. El fiscal principal, Paul McNulty, sale a decir en medios de todo el mundo que Getty McKinnon ha cometido el mayor hackeo militar de todos los tiempos. Según la acusación, McKinnon copia contraseñas, entra en cuentas de usuario y descarga archivos de sistemas militares.
Los daños para arreglar los servidores afectados superan los $700.000. Gary reconoce haber borrado varios archivos, pero dice que nunca tuvo intención de sabotear nada. Pensaba que simplemente eran copias duplicadas que no servían. Después de su arresto inicial queda en libertad provisional, hasta que en noviembre de 2002 el jurado le acusa de 7 cargos, cada uno con hasta 10 años de cárcel y multas de $250.000. Si lo declaran culpable de todos, Gary podría acabar cumpliendo hasta 70 años de prisión, prácticamente una cadena perpetua. Pero hay algo en la forma en cómo está construido el caso que no cuadra. Cada sistema afectado cuenta como un delito independiente, pero para que un acceso cuente como delito, tiene que haber causado al menos $5.000 en daños. Curiosamente, cada uno de los ordenadores a los que McKinnon había accedido aparece valorado en exactamente esa cifra. Tras la acusación, Estados Unidos pide formalmente la extradición de McKinnon para juzgarlo en Virginia, una jurisdicción donde los casos de seguridad nacional se tratan de forma muy estricta. Además, la situación se complica todavía más, cuando en 2003 el Reino Unido y Estados Unidos firman un nuevo tratado de extradición que permite mandar a alguien al extranjero sin que el país que lo reclama tenga que presentar pruebas completas ante un tribunal británico. Gary sabe que si lo mandan a Estados Unidos el juicio será mucho más duro, así que decide recurrir a todas las vías legales posibles. Mientras tanto, vive en una especie de limbo. Está en libertad, pero no puede salir del país y tiene que presentarse de forma habitual ante las autoridades. 4 años después, en mayo de 2006, un juez de Londres autoriza la extradición, aunque la decisión final depende del ministro del Interior británico, que en ese momento es John Reid. 2 meses más tarde, Reid firma la orden. Pero hay algo que el equipo de McKinnon lleva meses repitiendo. Estados Unidos dice haber sufrido daños millonarios, pero no ha presentado pruebas reales de ello. El propio Servicio de Fiscalía de la Corona lo reconoce. Las pruebas que tenemos no se acercan ni de lejos a demostrar la criminalidad que se alega. Y aún así, el Tribunal Superior dice que no en abril de 2007, y la Cámara de los Lores hace lo mismo en julio de 2008. Pero hay algo más en todo esto. Durante las reuniones entre diplomáticos americanos y los abogados de Gary, alguien dentro del gobierno de Estados Unidos llega a decir que Gary debería freírse, una referencia directa a la pena de muerte. Y entonces, pocos días después, descubren que el coche de uno de los abogados de McKinnon ha sido forzado, y el portátil donde estaban escritas esas notas ya no está. Tras los rechazos, la extradición parece inevitable, pero entonces ocurre algo que cambia el caso por completo. En agosto de 2008, Gary McKinnon recibe un diagnóstico que hasta entonces nadie había tenido en cuenta. Un especialista determina que tiene síndrome de Asperger. El diagnóstico explica muchas cosas de su forma de ser: la concentración obsesiva en temas concretos, las dificultades sociales, la manera de pensar centrada en intereses muy específicos. Además, después de años de presión legal, Gary tiene síntomas claros de depresión y ansiedad. Las personas con síndrome de Asperger suelen ser especialmente sensibles a este tipo de estrés sostenido. Y en el caso de Gary, la preocupación lo consume tanto que hay días en que ni siquiera puede comer. Los especialistas advierten que mandarlo allí en estas condiciones podría ir en contra de sus derechos humanos. El caso llega al Tribunal Europeo en Estrasburgo. Sin embargo, ellos tampoco bloquean la extradición, así que el proceso continúa. Aún así, los abogados no paran. Siguen presentando informes médicos, nuevas apelaciones, todo lo que tienen. Con los años, el caso de Gary McKinnon deja de ser solo un asunto judicial y se convierte en un debate público. En el Reino Unido, cada vez más gente deja de verlo como un espía o un criminal y empieza a verlo como lo que es: un técnico informático obsesionado con los ovnis que acaba descubriendo unos fallos de seguridad enormes en sistemas que deberían estar bien protegidos. Gary no roba dinero, no vende secretos, no trabaja para ningún gobierno extranjero, solo busca información que cree que debería ser pública. Y de repente, el caso abre una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Debe aplicarse la ley sin excepciones cuando hay un riesgo real para la salud mental de alguien? Su madre, Janie Sharp, decide actuar con una estrategia clara: mantener el caso en el ojo público todo el tiempo posible. Pasa semanas convenciendo a Gary de que dé entrevistas para que la gente conozca su historia. Janice estudia la legislación sobre extradiciones, analiza otros casos de hackers y se convierte prácticamente en su portavoz. Pronto, el apoyo crece. El alcalde de Londres, Boris Johnson, critica públicamente la posibilidad de extraditar a McKinnon y dice que no sería justo entregar a un ciudadano británico sin considerar primero un juicio en el propio país.
El asunto llega tan lejos que en 2010 David Cameron, el primer ministro británico, habla sobre el caso directamente con Obama. Es la primera vez que el tema llega a ese nivel entre los dos gobiernos. Y fuera, el apoyo no para de crecer. Músicos como Sting, Peter Gabriel y Bob Geldof o actores como Stephen Fry apoyan a Gary. Y con toda esa presión pública empieza a quedar claro que hay algo que nadie ha sabido responder bien. ¿Por qué él y no otros? Gary McKinnon no es el único que ha causado daños importantes en infraestructuras estadounidenses. Aaron Caffrey en 2001 provoca el cierre del puerto más activo de Estados Unidos y genera millones en pérdidas, y no es extraditado. Andrew Harvey y Jordan Bradley crean un virus que infecta miles de ordenadores entre 2001 y 2003, causando daños millonarios, y son juzgados en el Reino Unido. ¿Por qué Estados Unidos hace todo lo posible para extraditar a McKinnon, cuando otros que causaron daños mucho más grandes acabaron siendo juzgados en su propio país? Mientras todo esto pasa en los tribunales, Gary sigue con la vida parada. Entre 2002 y 2009 no puede trabajar con normalidad porque cualquier empresa sabe que puede desaparecer de un día para otro. Y eso durante 7 años destruye a cualquiera. Gary empieza con 36 y llega a los 43 sin poder planear nada, sin saber si mañana va a estar en su casa o en un avión rumbo a Estados Unidos. Y la situación no cambia hasta que en octubre de 2009 el ministro de Interior, Alan Johnson, decide parar un momento y revisar bien el estado de Gary antes de tomar la decisión definitiva. Aún así, en Estados Unidos la posición oficial no cambia. Los fiscales federales siguen diciendo que Gary ha cometido delitos graves contra sistemas militares y que tiene que ser juzgado en su territorio. Pero en el Reino Unido, McKinnon ya se ha convertido en un símbolo, y de toda esa presión, algo acaba cambiando en la ley: el Forum Bar. Se crea una norma que da a los tribunales británicos la posibilidad de bloquear una extradición cuando creen que el caso debería juzgarse en el propio país. Y ese cambio crea por primera vez una herramienta que puede frenar lo que parecía inevitable. Octubre de 2012. Tras una década de batallas legales, recursos y presión mediática, el caso llega a su momento decisivo. En Londres, la ministra de Interior, Theresa May, anuncia que ha revisado todos los informes médicos, las decisiones judiciales anteriores y las circunstancias personales de McKinnon, y que el gobierno ha tomado una decisión: Gary McKinnon no será extraditado a Estados Unidos. May reconoce que los delitos son graves, pero hay algo que no puede pasarse por alto: el estado en el que se encuentra Gary. Mandarlo allí supondría un riesgo real para su salud, hasta el punto de llegar a poner su vida en peligro. Cuando la noticia se hace pública, los abogados llaman a Gary y a su madre. Después de 10 años, todo ha terminado. En Estados Unidos la reacción es muy distinta. Critican abiertamente la decisión, pero Washington decide no insistir más. El caso acaba ahí. Sin embargo, hay algo que todavía no está cerrado. Si Gary no es extraditado, ¿lo van a juzgar en el Reino Unido? A finales de 2012, el Servicio de Fiscalía de la Corona anuncia que tampoco iniciará un proceso en el país porque no hay pruebas suficientes para lograr una condena. Gary McKinnon queda completamente libre de cargos. Hoy Gary McKinnon tiene 60 años, vive en el Reino Unido, toca música y lleva un negocio pequeño de informática. La vida que tenía antes de todo esto se rompió, pero ha ido reconstruyendo algo parecido. Y sigue repitiendo lo mismo que decía en 2002. Que dentro de los servidores de la NASA vio imágenes sin procesar con algo flotando que no era un satélite ni un cohete. Que encontró una hoja de cálculo con nombres de oficiales militares que no existen en ningún registro público. Años después de todo esto, el gobierno de Estados Unidos hizo algo que no había hecho nunca: desclasificar vídeos de objetos aéreos no identificados grabados por sus propios militares. Uno de ellos se llama Tic Tac. Fue grabado en 2004 por pilotos de la Armada Americana en el Pacífico. Lo que se ve es un objeto blanco, alargado, sin alas, que se mueve de una manera que ninguno de los pilotos supo explicar. Simplemente estaba ahí y luego no estaba. Hay gente que se pregunta si Gary, desde su piso en Londres, vio algo parecido a eso. Aún así, también puede ser que inventara todo, y no para protegerse en el juicio, sino porque llevaba años construyendo en su cabeza una historia en la que tenía que existir algo. Alguien con síndrome de Asperger obsesionado desde los 14 años con los ovnis, que pasa meses entrando en los servidores de la NASA buscando una prueba que confirme lo que ya cree, es también alguien que puede ver lo que quiere ver. Un archivo raro, una carpeta con un nombre extraño o una imagen sin contexto. Todo para darle el significado que llevaba años buscando.
Eso es lo que cree mucha gente, que Gary era un hombre obsesionado que confundió lo que quería encontrar con lo que encontró de verdad. Sea como sea, la realidad es que nadie lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. Y eso, más de 20 años después, sigue siendo lo más extraño de todo. Probablemente nadie pueda responder a eso nunca, pero lo que sí sabemos es que Gary entró donde nadie más entró, estuvo delante de algo que nadie más ha visto, y eso, independientemente de lo que encontrara, ya es imposible de olvidar.